Muy buenas, iglesia. Qué día de bendición, ¿verdad? Qué día de la presencia del Señor. Hoy el Señor nos va a hablar. Nos va a hablar a todos, muy profundo, a cada uno de nosotros. Qué alegría vernos a todos hoy aquí y qué bendición que podamos seguir avanzando en esta serie que el Señor nos ha regalado semanas atrás. Porque lo que estamos aprendiendo, iglesia, estamos aprendiendo estas semanas atrás. No estamos aprendiendo cualquier cosa. No estamos aprendiendo cualquier tema. Estamos aprendiendo una dirección clara del Espíritu Santo. Una dirección que nos va a llevar al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Estamos observando las enseñanzas que Dios nos da a través de animales que aparecen en la palabra. Y me gustaría aclararlo desde el principio, que obviamente la Biblia menciona a muchos animales, pero yo, por dirección del Espíritu, he decidido escoger hoy a uno, porque ya llevamos semanas atrás viendo distintos animales. Y hoy el Espíritu Santo me dijo que hablara de uno concreto. Hoy nos toca el número 4. Y mirad qué bonito el recorrido que llevamos y que iniciamos este tiempo atrás, que lo iniciamos con el león. ¿Quién se acuerda de la prédica del león? ¿Vale? El que no haya podido ver la prédica, en el canal de YouTube de la iglesia están los vídeos. Si hacemos un pequeño recordatorio, el león nos enseñó que no se trata de aparentar fuerza, sino de conocer nuestra identidad real en Cristo. Que cuando sabemos quiénes somos, no necesitamos correr ni necesitamos impresionar. El león nos habló de la autoridad espiritual, del liderazgo desde la posición y de caminar con la seguridad de que pertenecemos, iglesia, al mayor león que jamás el mundo ha conocido, que es el león de Judá. Luego otro domingo vimos las águilas y aprendimos que la altura espiritual no es casualidad en nuestra vida, que quien aprende a elevarse no vive reaccionando al ruido. Nos habló de la renovación. El águila nos enseñó de procesos dolorosos que nos preparan para poder volar más alto en nuestra vida, de hacer nuestra vida sobre la roca y de desarrollar discernimiento para no vivir engañados con las cosas del mundo. Después otro domingo estuvimos viendo la enseñanza de la hormiga que es muy pequeñita. A veces incluso pasa desapercibida a los ojos de nosotros. Pero la Biblia dice algo muy fuerte acerca de este animal. Y es que la hormiga es más sabia que los sabios. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque la hormiga no vive por impulsos. No vive improvisando qué va a pasar mañana. Dice que la hormiga vive utilizando su hoy para preparar su mañana. Y todo el que desde hoy toma un tiempo real para preparar su mañana, la Biblia lo llama de sabio. Iglesia, esto es una verdad muy profunda. Nosotros no somos el resultado de lo que decidimos ayer. Mejor dicho, nosotros hoy somos el resultado de lo que decidimos ayer y mañana seremos el resultado de lo que estamos haciendo hoy.
Por eso la hormiga nos enseñó disciplina, nos enseñó previsión, nos enseñó a no vivir apagando incendios, sino a construir nuestro futuro. Y por eso creo firmemente que Dios dispuso esta serie para que podamos edificar nuestro corazón. Porque hay temas que no siempre se predican, pero que sostienen una vida entera. Y Dios se toma el tiempo de hablarnos hasta de las cosas más pequeñas, porque a veces lo que parece insignificante a nuestros ojos es lo que termina sosteniendo toda nuestra vida. Si alguno de vosotros, como ya he dicho, no lo ha visto, puede ir al canal de YouTube y ver esta serie. Me gustaría recordar una verdad que es importante y que es muy importante antes de seguir, que está en 2 de Timoteo 3:16, que ahora Daniel nos va a poner. Gracias, Daniel. Daniel, cuando pongas los versículos, déjalos hasta que marque otro, porfa. Gracias. Vale. La palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que en la Biblia, iglesia, no hay ni una coma, ni un punto de más. Si está escrito, es porque Dios quiere hablarnos. Si Dios lo ha dejado ahí, os puedo asegurar, iglesia, que es porque es muy necesario para nuestra vida. Así que hoy, iglesia, vamos a mirar en esta prédica algo que parece pequeño, pero que tiene un mensaje gigante. Vamos a empezar, vamos a cargar fuerza, vamos a apuntar, porque este mensaje es transformador. Este mensaje, a medida que el Espíritu Santo me iba hablando, me iba transformando, me iba respondiendo preguntas. Y espero que hoy os pueda hacer lo mismo a ustedes. Así que dile a la persona que tienes al lado, hoy Dios te va a hablar de lo más sencillo. Vamos a leer juntos Proverbios 30:26. Que dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Y antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí que es muy importante. A medida que iba haciendo esta prédica, me daba cuenta que en algunas versiones de la Biblia no aparece la palabra conejo, sino que aparece la palabra tejón o incluso damán. Y esto no es un error, es un texto original hebreo que aparece una palabra que describe a un animal pequeño del desierto que vive entre las rocas. No es exactamente el conejo europeo que nosotros conocemos, pero se parece físicamente y además comparten las mismas características que el conejo que nosotros conocemos, ¿vale? Aquí la clave es que al final es un animal débil, es un animal indefenso y es un animal que se refugia en la roca. Y me encanta esto porque la Biblia no está intentando aquí darnos una clase de zoología. No está interesada en que discutamos si al final era conejo, era tejón o era damán. Lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos es la enseñanza espiritual que hay detrás de este animal. El punto no es el nombre aquí, iglesia. El punto es la naturaleza. Y la naturaleza tiene una gran sabiduría. Y la gran sabiduría es
que pone su casa en la piedra. Y ahora sí, con todo esto, me gustaría haceros una pregunta. Y es que, ¿qué creéis que hoy nos quiere enseñar el Señor con el conejo? Porque si Dios decidió dejar este versículo escrito, y si toda la escritura, tal y como hemos visto, es inspirada por Él y útil para enseñarnos, entonces aquí hay una lección directa para cada uno de nosotros. Y no tiene que ver con el animal, tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Si volvemos a leer Proverbios 30:26, que dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Iglesia, vamos a entrar en este tema con calma, porque aquí hay medicina para nuestro corazón. Antes de entrar de lleno en la criatura del conejo, me gustaría hablaros de algo interesante, y es que hay otra criatura que se parece muchísimo al conejo. ¿Sabéis cuál es? Liebre. Liebre, exacto. Exacto. La liebre. Son tan parecidas a simple vista que si la vemos juntas sería difícil diferenciar cuál es una y cuál es otra. La liebre y el conejo se parecen tanto que para distinguirlos hay que conocer los rasgos de cada uno de ellos para poder saber cuál es liebre y cuál es conejo. Iglesia, científicamente está comprobado que la liebre está entre los 10 animales más veloces del planeta. Dice que puede correr hasta 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el conejo no se va a salvar por velocidad. El conejo cuando huye, ni siquiera corre. ¿Habéis visto alguna vez a un conejo en medio de la carretera cuando vamos con el coche? No corre, salta. ¿Y por qué salta, iglesia? Porque el conejo tiene una debilidad en las patas que no le permite correr a gran velocidad. Así que cuando vienen los depredadores, como el lobo común y otros animales que lo único que buscan es devorarlo, la liebre cuando ve el peligro, corre. Y casi nadie la puede alcanzar. En cambio, el conejo, cuando ve el peligro, como sabe que no puede correr, ¿qué es lo que hace? La Biblia dice, los conejos, pueblo nada esforzado, que ponen su casa en la piedra. O sea, el conejo ya está claro que no se va a salvar por velocidad. Si llega el depredador y está en un sitio aislado, lo va a cazar, seguro. Pero el conejo, ya que no se salva por velocidad, él dice, pues entonces me voy a salvar por ubicación. No se salva por capacidad, se salva por cobertura. No se salva por fuerza, se salva por posicionamiento. Iglesia, esto es tan fuerte que lo digo así de claro. La liebre corre porque tiene velocidad, pero el conejo, que es débil, dice, como yo no puedo defenderme solo, me voy a mudar a la roca. Me voy a mudar a lo más profundo. Y cuando se posiciona en la piedra, se protege de tal manera que cualquiera que quiera devorarlo primero tiene que encontrarse con la piedra. Así que dile a la persona que tienes al lado, esto no va a ir de correr, va de dónde tú estás posicionado. Y aquí hay algo muy, muy impactante,
algo que me impacta mucho, y es que la Biblia no está aquí alabando a la liebre. Ahí no vemos a la liebre. Y eso que la liebre es de los animales más rápidos del mundo. La Biblia ni siquiera la menciona. La Biblia alaba al conejo. ¿Y por qué al conejo? Porque a pesar de su debilidad, el conejo se sabe posicionar. Y aquí, iglesia, viene un mensaje directo para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos está diciendo algo muy claro. No os enfoquéis en vuestra debilidad. Aprended a posicionaros en mí. Porque no importa lo débil que podamos sentirnos cuando realmente nos ubicamos en Cristo. Cuando nos ubicamos realmente en Cristo, la historia cambia por completo. Ya no estamos expuestos. Ya no estamos solos. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas. Y entonces, iglesia, no importa quién quiera dañarnos, porque quien quiera dañarnos, primero tendrá que vérselas con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con nuestra roca. Y es ahí donde todo se invierte. Porque el conejo, fuera de la roca, es vulnerable. Fuera de ese refugio, es una presa fácil. Pero dentro de la piedra, ya nada lo puede alcanzar. Los mismos depredadores que antes lo perseguían, ahora se tienen que detener. No porque el conejo haya cambiado, sino porque su posición ha cambiado. Y eso es exactamente lo que vuelve a decirnos el proverbista. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Aquí el Espíritu Santo me revelaba no neguéis vuestra debilidad. No la disfracéis. No queráis superar las cosas por vuestra fuerza. Simplemente hacer como el conejo. Que el conejo no se queda expuesto, no se queda en la intemperie, no se queda donde pueden devorarlo. Iglesia, hay personas que saben que cuando discuten con su pareja o discuten con la familia, esa persona sabe que puede herir con sus palabras, con su boca. Y en vez de quedarse en el orgullo, esa persona se mete a oración. Y se mete en oración antes de responder a la otra persona para herirla con su boca. Hay personas que saben que si se quedan solas con sus pensamientos, con esos pensamientos de ansiedad, se pueden hundir. Si deciden refugiarse en la presencia de Dios, en vez de seguir alimentando el miedo. Gracias, Alejandro. Hay personas que saben que si se aíslan cuando están pasando una crisis, esto lo he vivido en carne, el pasar una situación difícil y el enemigo te da pensamientos para que te aísles, para que sigas ahí, para que no busques la presencia de Dios. Y entonces nuestro espíritu se enfría, nuestra fe se enfría. Iglesia, en vez de desaparecer, hay que ir a la casa de Dios. Aunque no tengamos fuerza, aunque lo veamos todo tan oscuro, vayamos a la presencia de Dios. Hay matrimonios que entienden que fuera de la roca su relación se tambalea.
y deciden buscar consejo antes de que el problema devore a sus matrimonios. Gracias a que tengo a los pastores y Alejandro y Zeneida, que cuando nosotros tenemos un problema como pareja, como familia, y no llegamos a un entendimiento, sabemos que podemos contar con ellos para que nos oriente y nos diga cómo podemos hacer para mejorar nuestro matrimonio. Y gracias a Dios por ello. Iglesia, eso no es quedarse expuesto, porque quedarse expuesto no es solo estar en peligro, es permanecer en el lugar donde nuestra debilidad gobierna. Pero el conejo no se queda ahí. El conejo nos enseña que él se muda, hace su casa en la piedra. Y cuando cambia su lugar, cambia su cobertura. Porque ya no está expuesto al campo abierto. Ahora está dentro de la piedra. Y eso nos lleva directamente al texto que estamos leyendo en Proverbios 30:26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Mira a la persona que tienes al lado y dile, no te quedes fuera. Díselo con intención porque no lo he escuchado. No te quedes fuera, ve a la roca. Iglesia, la pregunta entonces aquí es inevitable. Si el conejo tiene claro dónde hacer su casa, la pregunta para nosotros es, ¿tenemos claro nosotros dónde tenemos que morar? Y no os hablo de una morada física, no os hablo de la casa donde vivimos, no os hablo de las 4 paredes. Iglesia, os hablo de una morada espiritual. ¿Dónde moramos cuando nos sentimos débiles? ¿Dónde moramos? ¿Dónde moramos? ¿Dónde nos refugiamos, iglesia? Cuando la presión de las circunstancias del mundo nos aprietan. ¿Dónde moramos? ¿Dónde nos colocamos, iglesia? Cuando el miedo aparece aquí y aparece aquí. ¿Dónde moramos? Porque al final, iglesia, todos vivimos en un lugar espiritual. Todos. O vivimos en el miedo, o vivimos en el orgullo, o vivimos en la autosuficiencia, o vivimos en la roca de Cristo. ¿Dónde vivimos, iglesia? Amén, papá. Y Proverbio no nos está hablando simplemente de un animal. Nos está revelando, iglesia, una decisión. El conejo decidió vivir. Iglesia, la pregunta aquí es, ¿dónde hemos decidido hacer nuestra casa? ¿Dónde hemos decidido tener a nuestra familia? Tener nuestro trabajo, tener nuestra vida. ¿Dónde lo hemos decidido? Porque la casa no se ve. La casa no se ve cuando todo está tranquilo. La casa se revela cuando llega la presión a nuestra vida. Y ahí es donde se manifiesta la gran verdad en nosotros. Porque ante todas las circunstancias de la vida, en esta vida, iglesia, se va a saber quién es liebre y quién es conejo. Cuando todo está en calma, todo se parece mucho. Cuando estamos en calma. Pero cuando llega el peligro, uno va a correr y el otro se va a refugiar.
Y eso es la clave, iglesia. Esa es la clave. Porque hay personas que Dios las llamó a ser conejos, pero han decidido vivir como liebres. ¿Y eso cómo es? Pues esto es muy sencillo, iglesia. Porque ante el desafío, en vez de correr a la roca, queremos huir. En vez de posicionarnos en Cristo, nos posicionamos en el miedo. En vez de refugiarnos, nos dispersamos. Abandonamos a Cristo. Nos alejamos de Él. Hoy el Señor nos está diciendo, iglesia, no os llamé a correr sin dirección. Os llamé a saber dónde os tenéis que refugiar. Porque todo desafío tiene una intención. Y la intención no es que huyamos, iglesia. Es que corramos a los pies de Jesús. Porque Él es nuestra verdadera roca. Escuchadme bien, iglesia. Hay muchas personas que, por desgracia, están intentando correr y Dios no las deja. Están queriendo huir y el Señor les está cerrando todas las puertas. Están queriendo escapar y Dios les está diciendo, no, no hay salida. La salida no es correr. La salida es que te refugies en mí. Y para que eso lo entienda, te lo voy a cerrar todo. Para que solo vea un único camino. Y que ese camino llegue a mí. Porque la liebre corre. Pero quizás nosotros no somos liebres, iglesia. Quizás somos ese conejo al que Dios les está diciendo, ven, múdate en mí, haz tu casa en mí, en la roca, y yo te voy a proteger. Y para que entendamos que esto no es teoría, la Biblia nos muestra casos muy claros de personas con debilidades reales. Escuchad bien, iglesia. Todo el que ha hecho algo grande para Dios, todos, el que ha hecho algo grande para Dios, en algún momento de su vida tuvo debilidad. Todos. Uno de los ejemplos más claros es Moisés, en Éxodo 4:10, que dice, Moisés dijo al Señor, y es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua, pero cuando hablo nadie me hace caso. Y este problema lo tengo desde que era niño. Moisés no está hablando de una inseguridad pequeña. Está hablando de algo que él considera una limitación real en su vida y en su mente. Eso era un impedimento para él poder hacer el plan de Dios. Ahora, iglesia, permitidme parafrasear aquí un poco lo que hay detrás de estas palabras. Cuando Moisés dice que él es tardo en el habla y torpe en la lengua. Lo que está revelando es claramente, Señor, yo no soy la persona adecuada. ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a algo y le decimos, Señor, yo no soy la persona adecuada. Yo soy una persona pecadora, Señor. Yo no sé cómo hacer eso, Señor. Mira a otro. Mira a otro que parece más perfecto, parece que hace las cosas mejor. Señor, yo no tengo lo que se requiere. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, seguro que hay otros que lo harán mejor que yo.
enfócate en otros. Yo no estoy capacitada para eso. No lo dice así exactamente Moisés, ¿no? Pero estoy aquí parafraseando, ¿no? Pienso que es lo que expresa realmente el corazón de Moisés cuando le está hablando a Dios. Y ahora mirad la respuesta de Dios en Éxodo 4:12. ¿La tiene Daniel? La leo yo por aquí. Éxodo 4:12 dice: ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora pues, ve, que yo estaré o que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Wow, iglesia! Dios no niega la debilidad. Dios sabe que tenemos debilidad y Él no la niega. No le dice, no es verdad, Moisés, tú hablas perfecto. Esas son imaginaciones tuyas, Moisés. Tú hablas que todo el mundo te va a entender. No. Dios sabe que Moisés tiene una debilidad. Dios le dice algo mucho más profundo a Moisés. Yo estaré en tu boca. Y si avanzamos un poco más en Éxodo 4:15, Dios vuelve a afirmar: yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis que decir. Es decir, lo que en nosotros es debilidad, iglesia, lo que en nosotros es debilidad, cuando esa debilidad la traemos a la roca, oh Señor, Dios hace un instrumento de esa debilidad para poder ayudar a otros. Qué bueno es Dios. Lo que Moisés veía como limitación, Dios lo vio como una plataforma, como un puente para ayudar a otros. Moisés pensaba que su problema lo descalificaba, pero Dios sabía que su presencia con él lo capacitaba. Y aquí está la enseñanza para nosotros hoy, iglesia. No le tenemos que estar explicando a Dios nuestras debilidades, iglesia. Él ya las conoce. Él conoce nuestras debilidades. Pero iglesia, cuando nos posicionamos en Él, cuando nos refugiamos en la roca, lo débil en nosotros se hace fuerte en Él. Porque cuando Dios nos llama, lo primero que se activa dentro de nosotros no es la fe, es la inseguridad. La inseguridad. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? No tengo lo que se requiere, Señor. No soy suficiente. No tengo habilidades. Pero escuchad esto, iglesia. Dios nos llama a los que están preparados. Dios llama a los que tienen asignación eterna en Él. Y luego los prepara. Dice, Señor, ¿no estás preparado? No te preocupes, yo te voy a preparar. En fuego y en espíritu y en verdad, te voy a preparar. Lo que hacemos para Dios aquí no se queda aquí, iglesia. Todo lo que hacemos para el Señor trasciende generación a generación. Todo lo que hacemos en este mundo, iglesia, se va a venir con nosotros hasta lo eterno. Y Moisés tenía un hermano que se llamaba Aarón, que hablaba mejor que él. Aarón hablaba muy bien. De hecho, en Éxodo 4:14 se menciona que Aarón hablaba bien. Moisés prácticamente le decía al Señor, envía a mi hermano, porque él habla mejor que yo. Todo el mundo lo va a escuchar. Envíalo a él.
Y Dios le dio una respuesta muy clara a Moisés. Yo conozco a Aarón, pero a ti te he elegido. A ti te he elegido para esta misión. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablara? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en él, viéndote, se alegrará en su corazón. Y esta es la palabra para nosotros, iglesia. Porque como ya he dicho, no tenemos que explicarle nuestras debilidades a Dios. Él ya las sabe. Simplemente tenemos que confiar en Él y dejar toda la carga en Él. Dejar que Él nos transforme, nos cambie y nos guíe. Porque Él tiene un propósito para nosotros. Y aquí os pregunto, ¿qué cosas estamos arrastrando desde niños? ¿Qué heridas tenemos? ¿Qué temores tenemos, iglesia? ¿Qué inseguridades estamos arrastrando? ¿Qué etiquetas que otros nos pusieron y que nosotros al final hemos decidido abrazar esa etiqueta? Cuando nos decimos a nosotros mismos, yo es que siempre he sido así. Yo así soy desde pequeño. Esto es parte de mí. Nos excusamos, iglesia. Ponemos delante de la presencia del Señor una excusa para no afrontar lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Así que hoy el Señor nos dice: todas estas excusas que me estáis contando no va a impedir mi propósito. Si ustedes os posicionáis en Cristo, que es la roca, Él va a llevaros al camino correcto que necesitáis para cada uno de ustedes. También tenemos el ejemplo de Gedeón. Dice que el pueblo estaba siendo amenazado por los madianitas. Israel estaba oprimido, vivían con miedo, se escondían para poder sobrevivir. De hecho, en Jueces 6:11 nos dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es decir, Gedeón estaba trabajando, pero con miedo. Estaba produciendo, pero estaba escondido. Y en medio de esa escena, dice que el Señor le aparece, que está en Jueces 6:12. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en algunas traducciones. Iglesia, qué contraste, ¿no? Un hombre que está escondido, un hombre que es temeroso y que Dios lo llama valiente. Gedeón responde en Jueces 6:15: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. A los ojos de Gedeón, él se consideraba una persona incapaz. Era de familia pobre, era el menor. Ya empezamos con las excusas otra vez. Volvemos a montarle excusas a Dios. Que si no tenía posición, que si no tenía influencia. Ya directamente Gedeón en su mente se estaba descalificando. Se estaba considerando que no era apto para lo que Dios quería que hiciera. Pero el Señor le responde en Jueces 6:16:
ciertamente yo estaré contigo. Y si Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No era la fuerza de Gedeón. Es la presencia de Dios con él. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pues muy sencillo, iglesia. Refugiándose, ¿dónde? En la roca. Porque en la roca nuestra debilidad se convierte en fuerza. Y aquí quiero que prestemos atención a algo muy importante, iglesia. A veces la debilidad no está en el tartamudeo como Moisés. A veces la debilidad es algo visible. O sea, no es algo visible. A veces la debilidad es lo que está pasando en nuestra casa. A veces la debilidad, iglesia, puede ser una presión económica, una carga emocional. A veces la debilidad puede ser una enfermedad, un miedo que nadie ve. Pero cuando nosotros vamos al Señor, ay Señor, cuando nosotros vamos al Señor, Él nos da estrategias. Él nos ordena. Él nos guía. Y lo más importante, Él nos cubre, nos protege. Iglesia, hablo a personas que están tan entregadas a su familia y al mismo tiempo sienten que Dios las está llamando. Dios las está llamando a algo más, aparte de la familia. Y cuando nos refugiamos en la roca, Dios nos da la habilidad de hacer ambas cosas sin descuidar nuestro hogar. Dios nos da la fuerza, la capacidad para poder hacer todo eso. No es que nosotros tengamos esa fuerza para hacerlo, es que solo con Él nosotros obtenemos esa fuerza. Iglesia, hablo a personas que trabajan en 1 o 2 trabajos y aún así sienten que Dios los está llamando a servir, a liderar, a levantarse. Está claro, iglesia, que Dios no ignora nuestra realidad. Él no la ignora. Él sabe cuál es la realidad de cada uno de nosotros. Y Él no la está ignorando. Dios entra dentro de nuestras vidas y cambia nuestra realidad. Y cuando nos posicionamos en Él, Él nos abre espacios, nos abre puertas, nos da fuerza y hace que su propósito también se cumpla dentro de nuestra vida. La clave es esta, iglesia. No nos quedemos mirando nuestra debilidad. No nos quedemos escondidos, asustados, en un rincón, a oscuras. Vamos a la roca. Vamos al que sabemos que nos va a ayudar, que nos va a proteger. Porque cuando Jehová está con nosotros, iglesia, lo que parecía imposible se va a convertir en una asignación cumplida. ¿Quién está conmigo? Amén, Señor. Esto es vital, iglesia. Dios está dispuesto a trabajar con nuestras debilidades si decidimos ir a Él, si decidimos ir a la roca. Porque está claro, iglesia, que no tenemos que ser perfectos. Él no nos llamó para que estuviéramos terminados. Nos llamó porque está dispuesto a formarnos, a cambiarnos, a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Me gustaría que pudiéramos leer lo que dijo Pablo en Filipenses 1:6, que dice:
estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, Señor. Iglesia, esto significa algo muy poderoso. Si Dios comenzó algo en cada uno de nosotros, está claro que no lo va a dejar a medias. Él no abandona los procesos. Él no deja obras incompletas. Iglesia, déjame edificaros con algo, porque hay personas que pienso, eso es lo que el Espíritu Santo me fue revelando cuando hacía esta prédica, que hay personas que se castigan demasiado. Hay personas que dicen, yo iba avanzando, pero es que al final retrocedí. Yo estaba bien, pero no sé cómo volví a caer. Yo di pasos hacia adelante, pero luego fallé. Y se quedan esas personas ahí, estancadas en la culpa, sin avanzar. Iglesia, el Espíritu Santo me reveló, si dimos 4 pasos hacia adelante y luego retrocedimos 2, no tenemos que preocuparnos, porque seguimos estando 2 pasos más adelante de donde estábamos. El enemigo quiere que nos enfoquemos solo en los 2 que retrocedimos y nos machaca en lo que hemos retrocedido. Pero Dios quiere que miremos los 4 que avanzamos. Que no nos enfoquemos en lo que dimos para atrás. Que tengamos una visión, un punto, y que el punto sea Él. Lo importante no es que hayamos tropezado. Lo importante, iglesia, es que no volvimos al punto de partida. No volvimos al principio. Aunque nos hayamos caído, no estábamos donde estábamos antes. Y donde estamos ahora, iglesia, no os preocupéis. Tengo una buena noticia para ustedes. Si caísteis aquí, Dios os va a levantar. Si caísteis 2 pasos más adelante, no os preocupéis, porque Dios os va a volver a levantar. Él va a estar con ustedes, porque como dice Filipenses 1:6, Él va a terminar la obra que empezó con cada uno de ustedes. Cuando nosotros nos refugiamos en la roca, la caída no es el final. No, la caída no es el final. Cuando estamos posicionados en la roca, la caída es parte del proceso de nuestra formación. Dios lo ha permitido porque nos está formando. Por eso lo ha permitido. Y ya sabemos que Dios no trabaja con personas perfectas. Dios trabaja con personas disponibles. ¿Quién está aquí disponible para el Señor? Amén, Señor. Y ahora me gustaría que leyésemos el pasaje que corona todo lo que estamos hablando. Porque no estamos hablando solo de historias antiguas. Estamos hablando de una invitación para nuestro presente y para nuestro futuro. Una invitación de parte del Espíritu Santo. Si vemos el Salmo 61:2, dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, a la peña más alta que yo me conduzcas. Quiere decir que cuando mi corazón está abrumado, llévame a la imponente roca que es más alta que yo. ¡Wow! ¡Wow, iglesia! Escuchad esto, iglesia. Cuando nuestro corazón está abrumado, cuando estemos débiles, cuando no sepamos qué hacer, cuando sintamos que no tenemos fuerza,
Porque aquí no dice cuando estemos fuertes. Aquí dice cuando estemos abrumados. ¿Y sabéis qué? Hay personas que no pueden correr. Y no es porque no quieran, es porque Dios no le está permitiendo huir. Han intentado salir de la situación. Han querido cerrar puertas para no pasar por ese proceso. Han querido escapar de los procesos de la vida. Y Dios les ha cerrado el camino. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para nuestra vida no es correr, es refugiarnos. La liebre corre, el conejo se refugia. Iglesia, los hijos de Dios no se mueven solo por derecho, se mueven por dirección. Quizás nosotros tenemos el derecho de irnos de esa situación. Quizás tenemos el derecho de poder cerrar la puerta. Quizás tenemos el derecho de abandonar de la situación. Pero tengo una noticia para ustedes, iglesia. No todo lo que es legal es lo que Dios está guiando. Por eso, antes de correr, tenemos que preguntarnos, ¿esto lo está guiando Dios o lo está guiando mi carne? Porque a veces la carne nos dice, corre, sal de esta, huye, defiéndete, habla, insulta. Pero Dios nos está diciendo, ven, calla, ven a mí, refúgiate en mí, permanece en mí y yo pelearé esas batallas por ti. Iglesia, el que se refugia en la roca no actúa por impulso, actúa por convicción. Y ahora viene la gran pregunta, iglesia. Todo esto, toda esta información, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra vida? ¿Quién es nuestra roca? Si vemos Isaías 28:16, dice, por tanto, así dice el Señor, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, preciosa, angular, firme, el que creyere, no se apresure. Esto hay que leerlo despacio, ¿eh? Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Quiere decir que es una piedra de fortaleza. Es algo precioso, es algo angular, es algo firme, es de fundamento. Y el que corre a ella dice que no se tambalea. No dice que no habrá tormentas. Ojo, porque en esto muchas personas se equivocan. Muchas personas piensan que cuando sirven a Cristo ya no tienen problemas en su vida. Y no es así. Os lo explico de manera muy sencilla. En una construcción, lo más importante no es lo que se ve. Dice que no es la fachada, que no es el color de la casa, que no es si es moderna o no es moderna. Dice que lo importante es el fundamento. Podemos tener una casa preciosa, una casa lujosa, impresionante, pero si el fundamento es débil, cuando llegue el movimiento, esa casa va a caer. Y la palabra nos está diciendo algo muy claro aquí. El que se fundamenta su vida en Cristo no se va a tambalear. Por eso, iglesia, no vamos a fundar nuestra vida en nuestros ahorros. No vamos a fundar nuestra vida en nuestras habilidades, en nuestra reputación, en nuestro apellido,
o en nuestro trabajo. Vamos a fundarla en Cristo, en el Rey, en el Señor de señores. Porque todo lo demás puede cambiar. Pero os aseguro, iglesia, que la roca siempre va a permanecer. Si vemos el Salmo 118, 22 y Mateo 21, 42, dicen: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es muy poderoso, iglesia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice que en la antigüedad las construcciones no se hacían con cementos como hoy. Se colocaban muchas piedras en la base. Pero dice que había una piedra clave en la construcción, una piedra que se colocaba en la esquina y que esa piedra alineaba y ajustaba todas las demás. A esa piedra es que se le llama la piedra angular. Si esa piedra no estaba bien colocada en esa construcción, toda la estructura quedaba desajustada. Necesitaban esa piedra. Y la Biblia dice que esa piedra angular es Cristo. Muchas personas intentan construir su vida sin Cristo. Construyen éxito, construyen imagen, construyen proyectos. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que cuando la vida le da los azotes, se desploman. Porque no tenían esa piedra que lo ajusta todo. Pero el que edifica con la piedra angular, cuando llegan los vientos, cuando llegan las lluvias, cuando llegan los ríos, permanece. Y no porque sea fuerte, no porque la persona sea fuerte, sino porque su fundamento lo es. ¿Quién me está entendiendo aquí? Amén. Ok, vamos a ver Mateo 7, 24 al 25, que dice: cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús marca una diferencia muy clara. Y la diferencia, iglesia, es que no solo dice el que oye, dice el que oye y hace mis palabras. Lo está dejando muy claro. No solo estamos aquí para oír, estamos para oír, obedecer y hacer. No basta, iglesia, con escuchar la palabra. Hay que practicarla. Hay que edificar con ella. Y el texto nos muestra algo muy interesante. Y es que dice que descendió lluvia, quiere decir ataque por arriba. Descendió río, ataques por debajo. Soplaron vientos, ataque al alrededor. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así? Con ataques por todos lados. Por arriba, por abajo, en círculo. Y dice que aún así la casa no cayó. ¿Por qué? Porque la casa estaba fundada en la roca. No porque no hubiera tormenta, no porque no hubiera presión, no porque no hubiera pérdidas, sino porque tenía un fundamento. Iglesia, aquí viene lo que necesitamos oír. No importa de dónde os venga el ataque, si de arriba, de abajo, del círculo, no importa de dónde provenga el ataque, si vuestro fundamento es Cristo. Puede venir una presión económica, puede venir conflicto familiar, puede venir una enfermedad, puede venir una traición,
puede venir una soledad. Pero si nuestra base es Cristo, os puedo asegurar, iglesia, que no nos vamos a derrumbar. Puede que haya personas que salgan de nuestras vidas. Puede que alguien se vaya. Puede que una relación que queríamos mucho se termine. Pero nuestra vida no se derrumba porque nuestra estabilidad no depende de quién se quede o de quién se vaya. Depende de en quién nosotros estamos fundados. Iglesia, nuestra casa no son solo 4 paredes. Nuestra casa es nuestra vida. Nos pueden quitar muchas cosas externas, pero si nuestro fundamento es Cristo, os puedo asegurar que nosotros seguiremos en pie, seguiremos firmes. Nuestra conclusión hoy es clara, iglesia. Si nos sentimos débiles y no sabemos qué hacer, vamos a mudarnos a la roca. Para terminar, quiero aclarar algo importante. Mudarnos a la roca no es solo convertirnos si ya somos cristianos. A veces mudarnos a la roca es entender en la protección de quién estamos realmente. Porque hay veces que el miedo nos paraliza, que el miedo llega y deja que entre dentro porque no estamos realmente convencidos de quién estamos, quién nos protege, quién nos guía. Porque podemos estar en la roca y aún así vivir turbados. Si no hemos entendido, iglesia, que estando en la roca, así como el conejo, una vez que entra dentro de la roca, está protegido. Nosotros, cuando nos fundamentamos en Cristo, nos colocamos en la roca, estamos protegidos. El conejo, una vez entra en la roca, ya no teme al lobo. Él sabe que el lobo no va a entrar ahí. Y no porque el lobo haya desaparecido, porque el lobo está ahí fuera, sino porque sabe que el lobo no va a poder con la piedra. Y así nos dice hoy el Señor, iglesia. Hoy el Señor nos dice, todo aquel que quiera hacerte la guerra, primero tendrá que enfrentarse a la roca. Todo el que quiera dañarnos, primero tendrá que hacerle frente a Cristo. Y os digo una cosa, iglesia, Cristo no pierde, ni empata, Cristo vence. Por eso cuando no sepamos qué hacer, iglesia, vamos a refugiarnos en la roca. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos podemos refugiar en la roca? Con oración, con dependencia de Dios, con obediencia, haciendo lo que sí está en nuestras manos y dejando en la suya lo que no podemos controlar. Metiéndonos en Cristo, siguiendo sus directrices, permitiendo que Él nos cubra. Y después de esto, iglesia, no habrá depredador capaz de devorarnos, porque no estamos en campo abierto, estamos cubiertos en la roca. Iglesia, aprendamos del conejo. Pueblo no esforzado, pero sabio. No huye, no sale corriendo como la liebre. Se refugia. No se desespera por los conflictos de la vida. Se posiciona en la roca. Así que dile a la persona que tienes al lado, pero con convicción. No corras como la liebre. Refúgiate en la roca como el conejo. Iglesia, la diferencia no está en nuestra fuerza. Está en dónde decidimos vivir. Así que hoy espero que hayáis aprendido dónde tenéis que posicionaros. Seneida, poneros en pie que vamos a hacer una oración.
Un poquito de agua. Señor. Oh, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos recordaste que no se trata de cuánta fuerza podamos tener, Señor, sino de dónde estamos posicionados, Señor. Hoy reconocemos delante de ti nuestra debilidad, papá. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y te pedimos, Señor, que nos lleves a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Señor, cuando el corazón se abrume, cuando el miedo quiera dominarnos, papá, cuando no sepamos qué hacer, enséñanos, papá, enséñanos a refugiarnos en ti, Señor. Enséñanos a no movernos por impulso, Señor, sino a movernos por dirección, Señor, por tu dirección, Señor. Que no seamos de los que corren por la carne, Señor, sino de los que permanecen por convicción. Que no seamos liebres huyendo, Señor, sino que seamos conejos sabios entrando dentro de las rocas, Señor. Hoy decidimos fundamentar nuestra vida en ti, Señor, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que ningún depredador, ninguna guerra, ninguna voz contraria, ningún ataque del enemigo, Señor, podrá devorarnos, porque nuestra casa está en ti, papá. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro fundamento, Señor. Tú eres nuestra cobertura. Y mientras estemos en ti, permaneceremos firmes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, fuente de paz, tú cuidas de mí. Otra vez. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
personas. Uniros ahora de 2 en 2, de 3 en 3 y orad uno por los otros, como Dios mandó. Cuidarnos entre nosotros en comunidad, para que su iglesia sea una. Uniros ahora en grupitos de 2, de 3 y orad entre vosotros. Orad entre vosotros. Seguro tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor.